En este video les voy a explicar cómo interpretar la forma de onda en un osciloscopio, ¿ya? Que en el taller que tienen como taller evaluado aparece una imagen parecida a esta, ¿ya? Entonces en esa imagen aparece una cuadrícula, ¿ya? Donde se ubica esta forma de onda, ¿ya? Y no aparece ningún valor escrito, sino que esos valores uno los interpreta a partir de la cuadrícula, ¿ya? Entonces, como ven ustedes abajo, aparece un texto, dice sensibilidad vertical igual a 0,1 volt partido por división, y sensibilidad horizontal son 50 microsegundos por división, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Que es una especie de escala, ¿ya? La escala le está diciendo que cada uno de estos, por ejemplo este de aquí, este cuadro, ¿no es cierto?, representa una división, ¿ya? Cada uno de estos cuadros es una división, ¿ya? Entonces, el eje, ¿no es cierto?, el eje coordenado de esta forma de onda tiene una parte horizontal y una parte vertical, ¿ya? El eje vertical siempre va a ser el voltaje, ¿ya? Siempre va a ser el voltaje en la forma de onda, ¿ya? Y el otro eje, que es el eje horizontal, ya representa el tiempo, ¿ya? Así como se lee, ¿ya? Eje vertical, voltaje, eje horizontal, tiempo. Y cada uno de ellos tiene su escala, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo, si yo quisiera saber, en esta forma de onda, quisiera saber la amplitud, ¿ya? La amplitud o el valor máximo, ¿ya?, de la forma de onda, ese valor máximo sería el valor de la cresta, ¿no es cierto?, el valor peak de la onda. Entonces, para conocerlo tendría que tomar un valor que parte de aquí hasta abajo, hasta ahí, hasta el cero, ¿no es cierto?, del cero hasta donde llega el valor máximo de la onda, ¿ya? Ese sería el valor peak o el valor máximo. Entonces vamos a poner acá valor máximo, ¿ya?, o Bmax, ¿ya? Entonces ese valor máximo consta de dos divisiones, ¿ya? Entonces, si yo quisiera saber ese valor máximo, tendríamos que hacer acá una equivalencia. Entonces decimos que según la escala tenemos que una división ya equivale a 0,1 volt, ¿ya? Entonces, si una división equivale a 0,1 volt, yo tengo que, hay dos divisiones, ¿ya? Esas dos divisiones, ¿a cuánto equivale? ¿Ya? Entonces hacemos la regla de 3 simple, multiplicamos cruzado, se multiplica cruzado y se divide por el número de arriba, ¿ya? Entonces sería que x es igual a las dos divisiones por 0,1, y esto dividido por una división. Entonces ahí cancelamos las divisiones, ¿ya? Y esto me queda 0,2, ¿ya? Entonces eso significa que el Bmax, ¿ya?, o la amplitud de la forma de onda son 0,2 volts, ¿ya? Eso sería en el caso del eje vertical, ¿ya? Ahora en el eje horizontal podemos determinar varios valores más, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del periodo, ¿ya? El periodo, ya nosotros sabemos que un periodo es el tiempo que le toma a la forma de onda completar un ciclo, ¿ya? Entonces nosotros podríamos tomar acá al inicio de ese ciclo, parte la forma de onda, ya hace su ciclo completo hasta que llega al cero otra vez, ¿cierto? Y después se vuelve a repetir lo mismo. Entonces ahí tenemos el periodo. Ya el periodo le vamos a llamar letra T mayúscula, ya, y va a comprender todo ese tiempo, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, ¿cuántas divisiones encontramos? Serían 1, 2, 3, 4 divisiones, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la equivalencia de nuevo, ya, pero con la sensibilidad horizontal, ¿no es cierto? Entonces decimos que una división equivale a los 50 microsegundos, ¿ya? Entonces, yo tengo 4 divisiones,
Ya, entonces estas 4 divisiones equivalen a x. Ya, por lo tanto, x sería igual a, vamos a dejarlo aquí, x serían 4 por 50, 200, ¿cierto? Serían 200 microsegundos. ¿Ya? Ya. 200 microsegundos. Ya. Entonces, ya tenemos este dato, ¿cierto? Que el dato de que el periodo son los 200 microsegundos. Ya, pero como si quisiéramos saber, por ejemplo, la frecuencia f o la frecuencia angular, ya ahí nos convendría tener el periodo en segundos, porque la frecuencia el hertz se define como ciclos partido por segundo, ¿ya? Entonces, vamos a dejarla expresada en segundos en el periodo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a dejar escrito como 200 por 10 a la menos 6, ¿ya? Y eso en segundos, ¿ya? Porque de micro significa 10 a la menos 6, ¿ya? Entonces ahí tenemos 200 por 10 a la menos 6 segundos, ¿ya? Entonces, la frecuencia sería 1 partido por periodo, ¿ya? Y eso sería igual a 1 partido por 200 por 10 a la menos 6, ¿ya? Aquí es importante que siempre tomen en cuenta los paréntesis, ya, para hacer el cálculo, ya, porque si no podría darles valores ya errados, ya. Entonces, al hacer la división, ya les debería dar 5000 Hz de frecuencia, ¿ya? Ya, y eso tiene sentido, porque si el periodo es así de, podemos decir que es así de pequeño, porque estamos hablando de microsegundos, la frecuencia lógicamente tiene que ser mucho mayor, ¿ya? Porque frecuencia es lo inverso del periodo. Ya, recuerden que la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo. Entonces, si me está diciendo aquí que hay 5000 ciclos por segundo, o sea, 5000 de estos ciclos de forma de onda van pasando por un segundo. Ya, es bastante. Ya, entonces, como pueden ver ustedes, hemos encontrado varios valores. Ya, valores de parámetros de la forma de onda, simplemente interpretando esta cuadrícula, ya, esta escala. Ya, ahora, aparte de la frecuencia f, también se puede determinar la otra frecuencia, ya que es la frecuencia omega. Ya, recuerden que el omega sería 2 por pi por f. Ya. Entonces, teniendo f, puedo tener omega. Ya, eso sería 2 por pi por 5000. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, ¿no es cierto? Si yo multiplico eso, ahí ya me daría automáticamente cuánto vale omega. ¿Ya? Ya, omega lo voy a dejar expresado así, bien. Así como voy a multiplicar el 5000 por 2, serían 10000. Ya, y el valor de pi lo voy a dejar así como está. Ya, para que me quede así como que fuera un entero, ya, y no estar ocupando tantos decimales. Ya, 10.000 pi. Ya, eso sería el omega. Ya, esos son 10.000 pi en unidades radianes partido por segundo. Ya, recuerden que la frecuencia angular son radianes por segundo. Ya, entonces, si yo les pidiera a ustedes, por ejemplo, expresar la ecuación, ¿no es cierto?, de la forma de onda, ya la expresión matemática de la forma de onda, se puede hacer.
ya porque ya tenemos los valores que se requieren. Ya faltaría solamente ver el desfase. Ya eso no nos faltaría. Ya, entonces, bien, veamos el tema del desfase. Ya, voy a borrar acá. Ya. Entonces, el desfase, recuerden que era el ángulo, ¿no es cierto?, en el cual se puede desplazar la forma de onda con respecto al origen. ¿Ya? Entonces, el origen del sistema coordenado nosotros lo tenemos acá. Ahí está. Ese es el origen. ¿Ya? Y la forma de onda está desplazada. Claramente está desplazada. Ya, la forma de onda parte aquí, ¿ven? Ahí está partiendo la forma de onda. ¿Ya? Entonces, como vimos, ¿no es cierto?, en el video anterior, ya si el desfase, este desfase de ángulo de fase le vamos a poner teta, ya el ángulo teta. Entonces ese ángulo teta está aquí, ya. Ese desfase sería en adelanto o en atraso. Ya, en este caso sería un desfase en adelanto, ya. Ya, entonces al ser un desfase en adelanto, ya va a ser el ángulo de desfase va a quedar positivo, ya. Ahora, este ángulo de desfase vale justamente una división. ¿Ya? Si se fijan ustedes, vale una división en tamaño. ¿Ya? Entonces, podemos hacer ni siquiera tenemos que hacer una equivalencia, porque ya sabemos que una división equivale a 50 microsegundos. ¿Ya? Entonces, podemos hacer lo siguiente, que el tiempo que estamos midiendo de ese ángulo de desfase, ¿no es cierto?, son 50 microsegundos. ¿Ya? Pero a mí me interesa saber el ángulo, por lo tanto, ocupamos la fórmula del ángulo. ¿Ya? El ángulo de fase es omega por t. ¿Ya? Y el omega y el t los tengo. ¿Ya? Entonces el omega eran los 10.000 pi. Y eso lo multiplico por el t. Ya que, bueno, el omega, recuerden que estaba en radianes por segundo, ¿no es cierto? Radianes partido por segundo. Por lo tanto, el tiempo lo tengo que tener en segundos. ¿Ya? Entonces le ponemos 50 por 10 a la menos 6. Espera, a ver. Tengo un pequeño problema acá, esperen un poquito. A ver. Y ahí sí. Entonces, este alfa, o sea, es igual a omega por t, ¿no es cierto? Son 10.000 pi, 10.000 pi que vale la frecuencia angular, y los 50 por 10 a la menos 6 segundos, ¿ya? Multiplicamos los 10.000 pi por los 50 por 10 a la menos 6 segundos, ¿ya? Y eso nos va a dar acá el alfa, ¿ya? Ese alfa va a estar en radianes, ¿ya? Porque acá se cancela ese segundo con el segundo de ahí, entonces el resultado nos va a dar en radian, ¿ya? Ya, entonces habría que hacer la multiplicación. Ya, vamos a ver acá. Son 10.000 por y eso multiplicado por
50 por 10 menos 6. Entonces eso daría 1,57 0796. Ya, con eso es suficiente, ya, radian. Ya, entonces ese sería el ángulo en radianes. Ya, entonces ese ángulo en radianes, ya, lo podríamos dejar expresado en grados. Ya, entonces lo transformamos. Ya, de radian a grado habría que multiplicar por 180 y dividir por pi. Ya. Ya, nos da 90 grados. Ya, entonces el teta, que es el ángulo de desfase, serían 90 grados. Ya, entonces, ¿cómo escribiríamos la forma de onda? Ya que estaría el voltaje en el tiempo, ya, va a ser igual a la amplitud. La amplitud eran 0,2 multiplicada por el seno, ya, de omega por t, ¿no es cierto? El omega vale 10.000 pi, ya, eso por t, ya, y le agregamos el ángulo de desfase, ya, que como está adelantado sería positivo, ya, más, y le colocamos 90 grados. ¿Ya? ¿Ya? O si quisiéramos dejarlo expresado en radianes el ángulo de desfase, ¿cómo sería expresado en radian? Ya, para no estar anotando ese número así, eso serían pi medios, ¿ya? En equivalencia del 90 grados equivale a pi medios, ¿ven? Y eso es. Ya ahí pudimos encontrar todos los parámetros de una forma de onda, los más importantes, simplemente interpretando esta imagen del osciloscopio. ¿Ya? Entonces, con esto ustedes ya pueden determinar los valores, ¿no es cierto?, a partir del gráfico que yo les muestro en el taller evaluado. ¿Ya? Eso es todo.